Muy buenos días, licenciados. Somos el grupo número 4 y vamos a argumentar sobre el texto de Dime de los niños, la lectura y la conversación de Chamber, el capítulo 10, que es la selección del texto, y el capítulo 11, que es la elección del texto. Bueno, Kevin, en el texto nos comienza a decir que algo que nos refiere sobre el círculo, que es algo que nos indica que la lectura es la selección del libro, cómo lo vamos a seleccionar, ya que antes de conversar de un libro debemos haberlo leído bien. Qué dice el libro, por qué lo elegimos, porque gracias a esto, gracias a la lección o gracias a lo que vamos a leer, ahí es donde prácticamente tendrán o se abrirán nuestras potencialidades. Ya que allí pues podemos hablar mejor de los temas, vamos a tener muchas más ideas, prácticamente también la memoria vamos a tener mucho más retentiva. También nos decía que prácticamente hay que saber de las lecturas o ya estar motivados en la lectura, ya que una persona que no tiene mucha motivación o que no sabe de lo que se está hablando o no sabe nada de lo que está leyendo nunca va a tener interés, no va a tener interés y por ende no va a tener la potencialidad o no va a tener el entusiasmo. Y bueno. Eso puedo dar como introducción a lo que yo pude leer sobre este capítulo número 10. Sí, yo en cambio quiero decir que lo que más me gustó de este capítulo es cuando Chamber habla de que elegir los textos adecuados era muy importante, ya que muchas veces pensamos que solo con darles un libro a los niños ya es suficiente, pero en realidad esto no es así, porque el texto tiene que interesarle al niño, tiene que hacerle sentir curiosidad, también tiene que, digamos, llamar la atención, ya que si no le gusta al niño o ellos no logran entender, lo leen solo por lo que se lo piden, más no por lo que a él le interesa. Pero le dan un libro que realmente le interesa, él empieza a hacer preguntas, incluso empieza a imaginar las cosas y quiere seguir continuando leyendo el texto. Por eso yo creo que la selección del texto es más que elegir como que digamos, un libro que es eh, de nuestro propio criterio. Es como elegir algo que conecte la lectura con lo que le guste a las personas. Sí, también decía que la lectura debe estar conectada con experiencias previas, porque el niño necesita, o en este caso necesitaba haber leído ciertos tipos de textos antes para poder comprender otros que para él se le haga pues más complejos, ¿no? Por eso él decía ahí que el docente debe tener una planificación, ¿no? Tener de lecturas progresivas y sobre todo variadas, ¿no? Por eso deben compartir listas, tal vez experiencias y sobre todo reflexiones que ayuden, como ya dijeron, a mejorar la elección o las decisiones sobre qué libros se podrían leer en clase. Bueno, claro, estoy de acuerdo y bueno, a mí me pareció, yo, bueno, al menos cuando era niña, habían libros que me aburrían mucho y yo los leía más que todo por obligación, pero hubo uno que me encantaba y bueno, me hacían sentir como si yo fuera parte de la historia, ya que eso, pues, que Chambers quiere decir cuando, bueno, dice que un libro tiene que ser bien elegido, pues, para que ya que hay algunos libros que en sí aburren a los niños y desmotivan y como que hacen creer a los niños que más que todo eh, lo que es la lectura es algo aburrido. Lo hace ver así cuando en realidad hay textos donde realmente incentiva la lectura, ya que son muy emocionantes o también algunos inspiran a los niños como a mejorar, yo qué sé, ser buenas personas, están todo también en los valores y bueno, cosas así.
Y algo también que recalcaba Chamber era que no había que escoger los textos solo por la edad o el curso del niño, sino que a veces los maestros dicen, esto es para niños de cuarto grado o ese libro es muy difícil para segundo, entonces ellos tratan de colocarlo según la edad o el curso, pero no siempre es así porque cada niño es diferente, tiene diferentes formas de aprender y tiene intereses distintos, ya cada uno tiene su propia personalidad. Sí, ahí también indicaba que, que hay que darle también la oportunidad a los niños, prácticamente también coger su opinión, no solamente como maestros dedicarnos a lo que nosotros creamos que estará bien para ellos, para su edad, como usted lo estaba indicando, o para su curso, sino que también hay que escucharlos a ellos, tener su opinión, porque muchos niños también se adaptan no solamente, digamos, con el texto, sino también con imágenes, con otros textos, ¿no? Entonces, por eso es importante que ellos también se los incluya en la selección cuando se vaya a tratar de alguna lectura. Sí, yo pienso lo mismo que todos, compañeros. Pero además, considero que lo que plantea Chambers tiene un valor muy profundo, ya que a la final él dice que el rol del maestro no debe ser solo el de enseñar a leer, sino que también se podría decir que de crear un ambiente donde la lectura se convierta en un placer compartido con los estudiantes. Bueno, a mí también me gustó mucho lo que dice sobre el docente, ya que los docentes no debemos ¿cómo se llama?, de imponer el propio gusto literario de nuestros estudiantes. Sabemos que hay algunos estudiantes que les gusta leer los libros, que son historietas, sí, pero hay muchos estudiantes que no les gustan. Entonces debemos como maestro docente no imponer esto, ya que se debe invitar y orientar, ya que muchas veces los profesores recomiendan ciertos libros. También considero lo que es más importante, que los niños tengan los gustos distintos en lo que son en el gusto literario. Porque algunos prefieren, como le dije, historietas, otros prefieren poesías, otros prefieren cuentos o aventuras, ya que el maestro debe de ser libre para escoger. Y así motivamos a nuestros estudiantes participar más, ya que estoy totalmente de acuerdo, porque es una lectura que se vuelve más divertida y personal. Sí, o sea, yo pienso lo mismo que aquí en este texto dice que el maestro debe de acompañar al estudiante en en el trayecto de su aprendizaje, no es de imponer lo que él quiere, sino que tiene que analizar cuál es el interés del estudiante para que el momento de leer un texto él pueda captar lo que quiere transmitirle el texto que está leyendo, incluso hacerle preguntas si en caso el niño no entiende alguna palabra o no entiende alguna frase. Entonces, por eso es que el maestro trata de acompañar en el conocimiento del niño. Sí, por eso ahí Chambers menciona que la lectura debería, en este caso, hacer que los niños dialoguen, ¿no? Que haga diálogos y sobre todo reflexión. Porque solo a veces en la clase, solo la maestra cuando manda a leer un libro o un texto dice, preguntan, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué entendieron, no? Bueno, casi nunca preguntan eso, ¿no? ¿Quién era el personaje principal, no? Pero esos no hacen que los niños o el que sea el que esté leyendo, pues, no hace que conecte con la historia, ¿no? Entonces, ahí Chambers propone hacer preguntas variadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te gustó de lo que se leyó, por ejemplo? ¿Qué emociones te hizo sentir, no? Si recuerda algo de lo que ha vivido, si se relaciona con lo que ha leído. Entonces eso hace que la lectura, pues, a ellos los marque, ¿no? O sea, sea más significativa para ellos, porque cada niño ahí puede dar su opinión, ¿no? Puede llegar a decir lo que siente, ¿no? Y lo que bueno, hace pensar que lo que realmente el niño piensa y le importa. Entonces, por eso creo que, o bueno, debería ser importante que los niños, en este caso, aprendan a expresar ideas y emociones según lo que lean.
Bueno, yo también puedo decir que una de las ideas principales que yo pude también evidenciar en este texto de Chambers es que hay opciones para poder seleccionar, o sea que uno como maestra debe tener en cuenta este, tres opciones que nos indica la lectura, que es el tiempo, es el contexto y los gustos de los niños. Ahí en el texto específicamente dice honrando los gustos de los niños, que es inclusive lo que ya hemos estado mencionando. El tiempo dice que es lo que la maestra tiene que tener razones poderosas para poder seleccionar el tema del libro o la lección del libro, ya que para esto tiene que saber bien o o tener bien claro todos los gustos de los niños. El contexto va a ser la lectura donde pueden tener conversaciones formales e informales. Prácticamente aquí en el contexto indica que la práctica no solamente puede ser, ¿cómo se dice? Que tenga que ser regidamente en una conversa de sí y de no, sino que tiene que tener muchas ideas. Aquí prácticamente es la integración. Y lo que ya hemos mencionado siempre del gusto de los niños, que hay que tomar en cuenta los gustos de ellos, porque así prácticamente se participa activamente y habla mucho de sus gustos y que prácticamente qué les parece para ellos mejor. Eso también yo pude ver con respecto a la lectura de Chambers. También, compañeros, tenemos que el maestro a veces no es o sea, no sea un, como que es un juez de la respuesta. Es solamente facilitar lo que es un diálogo y hacer preguntas, digamos, a los estudiantes, ya que ayuden para que todo hable bien. Por ejemplo, si hace una pregunta y le dice, ¿estás bien o estás mal? Esto hace que los niños se sientan más libres y más en confianza en expresarse en lo que es las preguntas. O, también sería un ejemplo que, ¿cómo te sentirías como diciendo algo que pensó en el libro? O sea, esa es una pregunta y los estudiantes, sintiéndose en confianza, pueden preparar lo que es una respuesta. Ya no que a veces haben maestros que dicen, ¿qué teniste la pregunta? Entonces hay los chicos que ni siquiera saben ni qué responder, o sea, darle también lo que es la confianza en lo que es contestar las preguntas. Y Y aquí también en este texto, Aidan Chamber decía que a veces los maestros no pueden esperar como que digamos la misma respuesta o los mismos argumentos de un niño después de leer un texto por primera vez que cuando ha pasado un tiempo y ellos ya lo han podido pensar mejor, incluso han vuelto a leer el texto, entonces como que comprenden más el texto que cuando lo leen por primera vez. Aquí también dice que los niños necesitan un tiempo para, o sea, para poder recordar, incluso imaginar lo que ellos están leyendo, tratar de entender lo que el actor le quiere transmitir. También cuando se le da también espacio para que el niño pueda expresar sus ideas y sobre todo apoyarlos para que ellos eh, sientan un ambiente seguro para que ellos se motiven a seguir expresando sus ideas y más bien no se incomoden y esto puede también provocar lo que es que un niño no comparta sus pensamientos. Lo que yo puedo decir es que también Aidan Chamber este, insiste a que el texto debe invitar al diálogo y permite que el lector, en este caso los niños, se sientan involucrados y reconocidos. A mí me pareció muy interesante cuando menciona que un buen libro abre puertas a conversaciones significativas, porque eso cambia totalmente la idea de leer. Además, hay que tener en cuenta que el intercambio también nos enseña, por decir, a escuchar y respetar y valorar las opiniones de los demás. Que, por decir, que cada lector percibe algo distinto.
ya sea la experiencia que tenga lo que están leyendo. Y eso es lo que enriquece el diálogo. En definitiva, quiere decir que ese coincide con Chamber, en mi opinión, en que puede conversar sobre lo leído, fortalecer la comprensión, fomenta la empatía y también convierte la lectura en una actividad social y emocional. Bueno, también puede ser que también este modelo sea para los estudiantes ayudar y ser más creativos al escuchar ideas distintas. También pueden imaginar nuevas cosas o pensar soluciones diferentes a lo que pasa en la historia. Eso hace que ellos lean, no sean solamente una obligación, sino que a ellos les nazca, divierta, les guste leer y enseñar y pensar, o sea, de lo que ellos leen. Sí, aquí también decía que con el paso del tiempo los niños van conectando las historias con sus propias experiencias, los cuales van tratando de relacionar lo que ya han vivido en su vida cotidiana con la historia y van descubriendo nuevos conocimientos, nuevos significados. Y ahí se sienten más cómodos con la lectura porque es algo que los identifica. A veces incluso algunos niños se identifican hasta con los personajes. Entonces, también menciona que cada niño tiene diferentes maneras de expresarse. Algunos lo hacen hablando, otros con gestos, otros con comentarios sencillos, otros tienen unas mentalidades abiertas. Entonces, este capítulo enseña el proceso que se realiza en la lectura, que la lectura no se termina al momento de que se termina de leer el texto, sino que continúa con los argumentos, ideas de los niños, con las reflexiones, con lo que comentan entre compañeros. Vamos a hablar sobre el capítulo 11, que es la lectura del texto. Bueno, mi punto de vista con respecto a este capítulo de Chambers, eh, a mí lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención, es porque nos dice que hablar sobre lo que hemos leído es muy importante. Y la verdad que sí, tiene razón, porque muchas veces pensamos que leer y leer solamente es ya pasar las páginas y nada más, pero no se entiende a veces. Y simplemente allí y quedó. Pero él explica que leer también tiene que ver más, que ver con compartir lo que estamos pensando, quizás también lo que estamos sintiendo, sobre lo que estamos en ese momento leyendo. Asimismo, prácticamente a la realidad, yo pienso que pasa muy seguido. Cuando uno estudia o cuando uno en sus épocas de colegio estudiaba, uno terminaba una historia, una lectura, algo, y uno quedaba con dudas o simplemente no entendía algo de algún personaje o la historia inclusive. Pero cuando ya se lo comentaba con otra persona, como los compañeros, un profesor, ahí es donde uno se daba cuenta de que hay otras formas de ver lo mismo. Entonces es así como prácticamente la historia es como que ya comienza a tener vida o uno le despierta el interés. Entonces, eso es donde él dice que prácticamente que hablar de lo que leemos no solamente nos ayuda a entender mejor, sino que también lo hace mucho más interesante. Eso es prácticamente lo que yo pude entender en este capítulo. Sí, es verdad lo que dice la compañera Diana. A veces a mí me pasa que cuando yo leo, solo leo, a veces me pierdo de las cosas pequeñas o de ciertos detalles, como ya sea del personaje o del ambiente, o incluso a veces hay palabras claves que nos quieren dar, pero a veces uno lee y se nos pasa por alto. Pero cuando lo comento con otros niños o con mis compañeros con quien esté leyendo, me di cuenta de cosas que yo no había notado, como estamos haciendo ahorita, cada uno da su punto de vista del texto y hay cosas que yo no había notado de que decía el autor. Entonces es algo así parecido. Es justo lo que Chamber quiere decir, que la conversación o el diálogo entre demás personas ayuda a construir lo que es
nuestro propio aprendizaje, nuestro propio significado de la lectura o el texto en el que nos encontremos leyendo. No solo es por repetir o leer lo que dice el libro, sino que más bien es analizar lo que el contexto del libro. Claro, en mi perspectiva, bueno, me llamó mucho la atención lo que son las preguntas abiertas, que son, ¿sabes qué? ¿Qué te gustó? O bueno, ¿qué entendiste? O algo que te recordó de tu vida. Bueno, eso me parece un poco interesante, ya que pueden, las personas podemos participar, o bueno, los niños más que todo, pueden participar sin miedo, sin que nadie se sienta mal y dar pues su propia respuesta, ya que prácticamente estamos hablando de la vida de cada uno, que claramente no es igual a la del resto. Eh, y bueno, y más que todo eso es que hace que los niños se animen a decir más de lo que piensan, de cómo se sienten, o de, bueno, sabes que esta parte del capítulo me recordó algo que yo viví en mi vida. O esto me recordó cuando yo salí al parque con tal persona, o algún momento que a ellos les parezca más que todo conmovedor o que le traiga algún tipo de sensación. Eso es lo que puedo decir. Yo considero que, bueno, en este capítulo, que al hablar sobre lo que leemos, ¿cómo se puede decir? Lo que leemos hace que la lectura sea mucho más divertida y cercana y significativa, cuando podemos compartir nuestras emociones o interpretaciones. La historia es como que cobra vida, es como que tú estás viviendo dentro de ese cuento o lo que estés leyendo. Por eso es mejor dejar ser algo solitario y que se transforme en una experiencia colectiva. Por ejemplo, cuando uno lee un cuento sobre un niño que se perdió en un bosque, al comentarlo con la gente que está a tu alrededor, descubre que todos habíamos sentido ese miedo que, que se expresa en el cuento que uno está contando. Eso es lo que me hizo entender la lectura. Sí, yo pienso que es muy diferente cuando los profesores preguntan eh, interrogantes como que digamos cerradas, por ejemplo, o en específico, por ejemplo, a veces los docentes preguntan quién era el personaje principal o cómo terminó la historia, ya. Y aquí lo que dice Chamber, que aquí lo importante no es que digamos que los niños digan la respuesta correcta, sino que los niños expresen lo que cada uno sintió al leer este texto. Por ejemplo, un niño puede decir que se sintió triste porque el personaje perdió a su amigo, supongamos. Otro puede decir que se sintió muy emocionado por la aventura que había en este texto. Ya, aquí ambas respuestas son válidas porque cada niño expresa sus sentimientos, cada niño es un mundo diferente, entonces cada uno tiene un argumento diferente del texto en el que lee. Claro, bueno, yo también creo que esto hace que leer sea un poco más divertido bueno, un tanto cercano a los niños, porque puedes decir, bueno, esto te hizo sentir la historia o bueno, o contar algo que te recordó a lo que me refería anteriormente. Más que todo, la lectura no sea aburrida. Por decir, por ejemplo, yo leí un cuento sobre un niño que se perdió en un bosque. Y al comentarlo con mis compañeros me di cuenta de que todos habíamos sentido miedo. O bueno, son más que todo sentimientos diferentes. Porque yo puedo decirte, sentí miedo, que es lo que dijo la compañera, y otra persona es un mundo totalmente diferente a mí. O sea, no todos sentimos lo mismo con la misma historia, sino que yo sentí esto, tú sentiste lo otro, y más que todo eso incentiva lo que es por parte de la lectura, ya que bueno, yo me sentí emocionada porque pasó esto y me recordó a esto. Sí, es muy importante, ¿no? Que eh, los niños puedan expresarse, o puedan hablar sin que tengan ese temor de equivocarse, ¿no? Porque muchas veces a lo que se equivocan, pues los demás compañeros se suelen burlar, ¿no? Pero eso hay que tratar de evitar, ¿no? Para hacer que ellos participen más, ¿no? Y sobre todo, pues puedan escuchar la opinión de los demás compañeros. Porque al escuchar diferentes opiniones, pues tal vez pueden llegar a ver, o nosotros mismos podemos a llegar a ver lo que hemos leído desde otro punto de vista, ¿no? Podemos formar otro criterio. Por ejemplo, si alguien ve gracioso alguna parte
de un capítulo de un libro, pero a nosotros no nos pareció gracioso, pues. Hay que entender pues que cada uno puede sentir cosas distintas, que cada uno puede pensar de forma distinta. Por eso es que muy importante que la lectura no se vuelva una carga, ¿no? Sino que los niños sientan que deben leer, eh, que tengan ese gusto por la lectura, ¿no? Sí, es verdad. Por eso, como lo hablamos en antes, y lo que está diciendo esta compañera, que mientras más participen o más ideas tenga, es algo que, es algo que, me parece muy bien, ya que esto nos ayuda a recordar más la historia. Cuando prácticamente uno explica lo que ha pasado o lo que sentimos cuando leemos algo, estos detalles quedan mucho más claros cuando lo hacemos. Por ejemplo, si que yo hablo de un personaje, o como yo lo recuerdo, prácticamente tenemos siempre la retentiva de la historia como que si lo hubiéramos leído así está en silencio o como lo hayamos hecho, pues siempre lo vamos a tener allí. Y escuchando a los compañeros también aprendemos más detalles de lo que pasó. Sí, y algo que me gustó mucho, bueno, es que también esto motiva a leer más a los niños, cuando, bueno, uno sabe que después va a poder contar lo que tú pasaste, y esto sucede mucho con las leyendas, ya que esto viene de generación en generación, y bueno, desde su perspectiva, se podría decir que cambia un poquito la historia y vas, más que todo diciendo, o bueno, lo que tú pensaste, lo que tú sentiste al escuchar esta historia o al leerla, bueno, se vuelve un poco más interesante. Por ejemplo, sería si leo un libro y, bueno, luego podré compartirlo con mis amigos, ya que me esfuerzo más en pensar, en tomarle mucho más atención y, bueno, a poner parte también de lo que yo pienso. Y sigue retomando la idea de que los niños, en este caso, tienen que aprender a escuchar más, pues conversar sobre la lectura justamente, pues hace que también los ayude a, como ya se dijo, ¿no? A desarrollar pues sus propias ideas, sus propios pensamientos, ¿no? No solo repetir lo que dice el libro, sino reflexionar, ¿no? En por qué, qué pasó, ¿no? Qué tiene que ver, ¿no? Comparar con la vida, eh, tal vez comparar, ¿no? El criterio de otros amigos, bueno, en este caso de otros compañeros, ¿no? Con el del suyo, para ver eh, por qué interpreta cierta cosa y el otro no. Entonces, todo eso es muy importante para los niños, ¿no? Saber que tienen que justamente, pues, desarrollar, ¿no? Tienen que, eh, se podría decir, que los niños piensen, ¿no? Piensen para que toda esa lectura, pues, les haya calado en su ser. Sí, estoy de acuerdo con lo que también indica Chamber. En este capítulo prácticamente nos enseña que leer no es solo algo que se hace para sacar alguna nota o ya porque el profesor te dice leer este texto, lo tienes que leer, no, sino que es algo para que tú puedas compartir con los demás, ya que cuando nosotros leemos, eh, entendemos mejor la historia y también así se realiza un diálogo entre las demás personas que han leído este texto y así pueden entender mejor la historia, ya que uno escucha las opiniones de otros, a lo que piensan otras personas, y los sentimientos que tiene cada persona al leer el libro. Y así van descubriendo cosas nuevas o datos importantes del libro que tal vez en algún momento se nos pasó por alto y no lo notamos. También cuando compartimos lo que pensamos, esto también es algo eh, muy importante, ya que ayuda en el desarrollo del aprendizaje de los demás compañeros, ya que estamos dando una pequeña reflexión o incluso un pequeño resumen del texto que hemos leído. Aquí el maestro no está para decir si está bien o está mal, sino que más bien para acompañarlos,
para hacerles preguntas y ayudarlos así a que piensen mejor o que indiquen sus ideas mejor así a través de preguntas, porque hay algunos niños que son tímidos, entonces los maestros realizan preguntas para que así ellos se puedan expresar. En pocas palabras, leer juntos, en este caso leer juntos porque prácticamente lo leen algunas personas, ayuda a aprender más y sobre todo a disfrutar más la lectura. Sí, compañera, exacto. Lo bonito es que todos aportamos en esta lectura e incluso si uno no entendió del todo, escuchar a los demás ayudó a entender mejor y sentir que la lectura es más viva y divertida. Sí, exactamente. Bueno, también ayuda a que los niños puedan aprender a respetar los pensamientos y sobre todo las opiniones de otros niños, porque cada uno ve las historias diferentes de manera diferente, piensan diferente, se imaginan diferente, sienten diferente, porque así ellos ya podían aprender así de tan pequeños que puedan aprender a escuchar y a debatir sin pelear, sin jalonearse. eh, Sus pensamientos es algo que sirve mucho en la vida, no solo en la escuela, sino ya es para toda la vida. Bueno, además de este modelo de conversación, nos puede ayudar que los niños sean más creativos, ¿ya? Al escuchar ideas distintas, no siempre los mismos libros que se pueden decir, a imaginarse cosas nuevas cuando estén leyendo y también a pensar y solucionar diferentes historias. Eso hace que el alumno le guste lo que es leer, no sea por obligación, sino para que él aprenda sea algo divertido. También hace lo que es su imaginación. Cuando uno lee, sí, se va imaginando lo que está leyendo, va entendiendo también para enseñar y a pensar. Bueno, yo, en este capítulo, yo, nos enseña más bien que leer no es solamente un trabajo individual, ni lo hacemos solamente prácticamente para sacar una nota. También a veces pensamos que la lectura es una tarea que prácticamente se hace en silencio, pero no es así. Prácticamente Chambers nos muestra que en realidad leer también es una práctica social, o sea, siempre cuando uno lee y se interesa mucho, pues intercambia opiniones o quizás, como ya lo hemos mencionado, las otras personas lo ven desde otras perspectivas. Entonces, ahí es cuando prácticamente lo que compartimos con otros cobra mucho más sentido en base a una lectura. Asimismo, Chambers dice que cuando hablamos de lo que leemos, no solamente repetimos lo que pasó en la historia, sino que empezamos a descubrir muchos más significados que quizás ni siquiera nosotros los habíamos entendido de esa manera. También de esta manera, de una u otra manera, compartimos emociones, de las partes que nos gustó, de los que no nos gustó, que nos hizo pensar en diferentes circunstancias de las lecturas. Cada persona aporta más bien su punto de vista y esto hace que prácticamente la lectura se enriquezca mucho más, porque nos damos cuenta que un mismo texto puede tener muchas interpretaciones. Esto es lo que hace ver en esta lectura Chambers. Y algo más que acotar y algo pienso yo importante, que el papel del maestro en todo esto, Chambers nos dice que el maestro no está ahí solamente para decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal o para juzgar la respuesta, sino que más bien el papel del maestro es más bien de acompañar, de escuchar, de hacer preguntas, de pronto llegar mucho más a fondo del pensamiento de los alumnos. Es más bien un guía y nos ayuda a mirar las historias desde otras perspectivas, otros ángulos, como ya lo mencioné, sin imponernos solamente una forma de entender las cosas. Y algo más que también veo valioso con respecto a este capítulo es que leer se convierte en una experiencia más bien compartida, más bien es un diálogo y no se trata solo de cumplir con una lectura obligatoria, sino, como ya lo digo, de conversar, de reflexionar, de disfrutar prácticamente lo que una lectura, lo que un texto nos puede provocar en nosotros. Eso es con respecto a lo que yo pude entender sobre este capítulo.
Sí, en pocas palabras, este capítulo nos enseña a leer y a conversar juntos. Nos enseña que esto es mucho más mejor que leerlo solo, ya que si leemos así juntos, podemos compartir ideas, podemos aprender más, incluso a veces logramos entender ciertas partes que no entendíamos con las opiniones de los demás. Entonces, esto es lo que quiere demostrar Chamber, que la lectura es más bien como que digamos colectiva, no es individual. Ya, entonces para continuar con el análisis del texto, vamos a ver si estos capítulos tienen criterio estético, criterio formativo, criterio cultural, y si es que lo tienen, cuáles serían según sus opiniones, compañeros. Según la lectura de Chamber en lo que es con el criterio estético, nos indica que un libro no tiene que ser como que digamos perfecto en su escritura para poder hacer bueno, ya que aquí lo que importa, o sea, aquí lo importante de un texto es hacer sentir algo al lector. En este caso es a los niños, hacer sentir algo a los niños que le guste y sobre todo que le llame la atención. Por ejemplo, por ejemplo, un cuento puede llegar a ser sencillo, pero si hace reír o emocionar al niño, eso ya es algo valioso, porque hay muchos textos que están bien estructurados y todo, pero no les llama la atención a los niños, entonces prácticamente eh, es una lectura como que digamos nula, que solo lo lee por leer. Entonces, yo creo que en el criterio estético no es tan importante como que digamos, sino más la importancia es de que capte la atención del niño. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice la compañera Nicole. Es más, es como que él dice que no basta que con que el libro sea bonito o elegante, sino que tenga algo que toque a quien lo lee, que sienta lo que tenga que expresar el cuento o el libro que lee. Eso es diferente al canon tradicional, donde solo se mira si el libro es considerado, sino también artístico, o tiene estilo, sin importar que los niños lo disfruten y eso. Sí, exacto, compañera. Los niños no siempre entienden ni valoran la forma en la que está escrito un texto, sino que sienten si la historia los emociona o los hace imaginar cosas. Para Chamber, eso era lo más importante, lo que el libro provoca en los niños, y si no cumple con reglas literarias estrictas. Sí, compañera, y eso hace que leer sea un poco más divertido y cercano. Cuando un libro conecta con los niños, quiere decir que seguir leyendo hace que estos niños se enganchen de esta historia. En cambio, los niños que están con el canon tradicional a veces son perfectos, entre comillas, más que todo por los criterios, pero bueno, los niños no los disfrutan. eh, como dice Chambers, esto tiene que ser un poco más libre. Por eso es que propone Chambers que tiene que tener un poquito más de sentido si, bueno, si queremos que los niños amen la lectura y no se sienta como tanto como una obligación. Sí, es bueno. Bajo el criterio, en cambio, formativo, diría yo, que a mí me gustó que Chambers diga que leer no solamente es pasar páginas, memorizarlas y prácticamente tener la información, sino aprender mientras le estamos leyendo. Como ya lo hemos indicado, pues el libro no puede enseñarte, puede enseñarte sobre amistad, respeto, naturaleza, pero también prácticamente es la forma en la que uno entiende eso de allí y cómo uno lo siente. No solamente es como teoría, no solamente es leerlo y ya, sino es más bien también interpretar y prácticamente cómo sentirla y a lo que uno dialoga, pues aprende mucho más de las perspectivas de las otras personas. Bueno, yo pienso lo mismo. El Chamber dice que leer debe ayudar a los niños a pensar y a reflexionar, no solo repetir lo que pasó en la historia, sino como cuando un niño lee así,
aprende a formar su opinión, a imaginar libremente soluciones o relacionar lo que pasa en el libro con su propia vida. Ya, a ver, en el canon tradicional, pues, muchas veces se escogía un libro, ¿no? Solo para enseñar tales valores o algo sobre alguna cultura de algún país o de algún lugar, ¿no? Pero puede dar la posibilidad de que los niños al leerlo no sientan nada, no se sientan tal vez identificados con lo que leen. Por eso el autor, en este caso Chambers, quiere que los niños aprendan, se podría decir, de verdad, ¿no? Que ellos, como ya dijeron, ¿no? Que se disfrute leyendo, que reflexionen, ¿no? No solo para sacar alguna nota o solo cumplir la tarea, ¿no? Ahí daba un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la persona que, en este caso creo que era el ejemplo de la Biblia, ¿no? Que puede que lo lea, pero no necesariamente tenga que hacerse cristiano en este caso, ¿no? Porque tal vez puede hacer acciones que no tienen nada que ver, ¿no? Con lo que lee. Entonces, eso es lo que quiere el autor cambiar, ¿no? Ellos no simplemente se basen en eso. Sí, también podemos ver que leen de esta manera los niños no solamente aprenden de estas cosas de los libros, sino también desarrollan su imaginación. Como le comentaba también, cuando leemos desarrollamos nuestra imaginación, también nuestro vocabulario en el momento de estar leyendo, porque sabemos que hay muchas personas que al momento de leer se equivocan, ¿verdad? También su manera de pensar, que cuando se equivocan las personas no debemos de burlarnos, sino pensar y, o sea, la manera de pensar en que no debo de burlarme de la persona porque me puede pasar a mí. Y también respetar las opiniones propias de cada uno, ya cuando leemos nuestros libros. También este criterio me parece muy importante, ya que la lectura debe servir para crecer como persona, no solo para cumplir un programa escolar, o no solamente para cumplir una tarea, o no solamente por una obligación, o que el profesor me ponga 10. Así es, compañera. En cambio, en el criterio cultural, a mí lo que me gustó o resaltó es que Chamber diga que la lectura también debe incluir historias de diferentes culturas y lugares. No solamente aquí se trata de incluir libros de autores muy conocidos o los que tradicionalmente sabemos, sino que también es importante que los niños se vean reflejados en los niños, que también conozcan prácticamente otras formas de vivir y otras formas de pensar. Claro, estoy de acuerdo. Él dice que, bueno, los niños deben sentir su cultura y su identidad, ya que estos son muy importantes. Y bueno, más que todo también aprender a respetar y valorar las otras culturas. También esto, bueno, a los niños les ayuda a entender que el mundo es más grande y más diverso. Exacto, compañeros. El canon tradicional muchas veces solo suele que leer ciertos libros de los autores, de los países. Sí, deja al lado lo que es las historias importantes que nosotros tenemos en nuestra cultura y también lo que habla Chamber, que quiere que los niños tengan acceso a diferentes voces para conocer a sí mismo y también conocerse a otros. Sí, porque prácticamente aquí en lo cultural, cuando los niños leen así textos culturales, no solo aprenden de otras culturas, sino que a veces también se sienten identificados con sus raíces, orgullosos de quiénes son. Entonces, prácticamente hay algunos libros que indican lo que son las culturas, por ejemplo, con los poemas de las clases pasadas, ¿se acuerdan que había, es prácticamente esos poemas describían las culturas de cada país? Ya, además también aquí, a lo que uno comienza a leer estos tipos de textos culturales, aquí a veces uno empieza a respetar las diferencias que hay entre etnias o culturas y también aprendemos mucho mejor de las demás, de los demás pueblos, así por decirlo. Por eso es que este criterio es muy importante para que la lectura tenga como que digamos más enfoque y que también los niños eh, logren identificar la cultura, porque hay algo, a veces los docentes eligen
eligen textos culturales para así poder explicarle las clases a los niños. Entonces, por eso es que Chamber indica que es muy esencial que se inculquen estos tipos de textos donde hablen de las culturas. Ahora, chicos, si ya no tienen nada más que acotar sobre los tipos de criterios, eh, cada uno va a leer su párrafo, el que le llamó la atención del texto, y vamos a analizarlo prácticamente. Bueno, yo elegí el siguiente fragmento del texto, en este caso el capítulo 10, el subtema, la elección del texto, ¿ya? Mi fragmento dice así. Piensen en la interminable preocupación de los adultos sobre si sus niños son o no perjudicados al leer basura y qué es basura y qué no. Esto importa porque todos sabemos, lo admitamos o no, que lo que leemos tiene un efecto sobre nosotros. Así verdad, tendría poco caso leer si no fuera así. El efecto no es necesariamente el que el escritor pretendía o el que nuestros maestros o padres esperaban. Leer la Biblia no necesariamente te convierte al cristianismo. Leer El Capital de Marx no necesariamente te vuelve comunista. Y leer Mi lucha de Hitler no necesariamente te hace antisemita. Pero definitivamente hay algún tipo de efecto y por lo tanto sabemos que sí importa qué leemos y quién lo escoge. Bueno, yo elegí ese fragmento porque, bueno, eh, ahí Chambers plantea que toda lectura pues tiene o tendría que tener un efecto de quien la lee, ¿no? Aunque no siempre sea el que otros esperan, ¿no? Entonces, en este fragmento es importante porque invita a, se podría decir, reflexionar en ese poder que tienen los libros, ¿no? Y la libertad que tiene el lector al escoger qué va a leer y qué no. Por eso, ahí se cuestiona la idea, ¿no? De que existen, en este caso, libros que son considerados buenos y otros libros que son considerados basura. Recordando que incluso tal vez textos más simples o al contrario, ¿no? Populares pueden tener valor si en este caso pues logran despertar ese interés o esa emoción al lector. Por eso el leer no debería ser una obligación, ¿no? Alguien no le debería imponer al otro qué es lo que tiene que leer, ¿no? Sino esta debería ser pues más claro una experiencia personal para que, como ya dije, ¿no? El lector pueda sentir, ¿no? Siente emociones. Además, pues, por ejemplo, como ya se estaba diciendo, ¿no? Los anteriores compañeros, que en la escuela, pues, se eligen textos, tal vez se basan solo en la influencia del canon. Pero si solo se consideran obras que son clásicas o se podría decir que son correctas, pues tal vez se puede limitar esa diversidad y se pierde, o en este caso sí se podría perder la oportunidad de conectar con otros libros que tal vez tienen que ver con la vida real o algo que tiene que ver con lo que los estudiantes han vivido, por ejemplo. Entonces, Chambers aquí propone que más que todo debe haber un equilibrio entre lo que nos enseña y lo que nos puede llegar a hacer sentir ese libro, ¿no? Por eso el leer debe ser algo libre, ¿no? Algo que no nos impongan otras personas, sino algo que sea personal, algo propio, que nos guste, que deseamos hacer. Gracias. Yo con respecto al párrafo que usted ha escogido, lo que yo puedo, bueno, en mi percepción es que prácticamente nos dice que no podemos decir que porque se lee algo, como menciona allí en una parte de que las personas que leen la Biblia no necesariamente se va a convertir en un cristiano. O leer El Capital de Karl Marx no necesariamente nos va a convertir en comunistas y así sucesivamente. O sea, no quiere decir que porque leen eso, eso va a inferir a que la persona se adapte a lo que está diciendo el autor. Bueno, yo escogí este párrafo donde dice la selección de los libros que los niños estudiarán en la escuela se hace por lo general en una de estas tres maneras.
La maestra realiza la lección sin considerar a los alumnos. Los niños eligen y luego la maestra aprueba. Las lecturas son obligatorias. Una autoridad mayor, el director o el jefe del departamento, el sistema de evaluación, un currículo acordado profesionalmente, la dictadura de gobierno, le impone a la maestra y a los niños un paquete de libros. Ese de allí yo lo escogí y pues es algo que ya lo hablamos durante la intervención de este capítulo 10. Y bueno, lo escogí porque prácticamente aquí el texto nos hace pensar en cómo el gobierno o como indica allí, como una jerarquía quizás, eligen los libros que se van a leer en la escuela. Y prácticamente a medida que los estudiantes mm, quizás no tienen voz en esas decisiones normalmente, porque prácticamente las lecturas, como yo lo indiqué, se están imponiendo desde arriba, ya sea por la maestra, por la dirección del colegio, por el gobierno, como ya lo estamos leyendo ahí mismo. Y eso muestra muchas veces que los niños y niñas no tienen la oportunidad de participar en la elección de los libros que van a leer, o como que si su opinión prácticamente en realidad no contara. Ya, entonces prácticamente yo veo que aquí la lectura más bien debería ser algo que motive, es lo que ya lo hemos mencionado, que nos despierte curiosidad, que nos despierte el placer de leerla y que no es una obligación, que no es que nos quieran imponer, porque los estudiantes pueden participar en las elecciones de los textos y eso nos hace más bien hacer más participativos y se sienten involucrados prácticamente. Leer con más interés y esto aquí también desarrolla una relación, este, o sea, intercambiar ideas, qué sé yo, prácticamente con la lectura. En cambio, cuando los libros son impuestos, pienso yo que la lectura se convierte en algo que quizás a veces no llega a tener la relevancia o la importancia que se debe de tener. Ajá. Eso es lo que yo puedo decir con respecto a este párrafo que elegí. Sí, y este párrafo que la compañera Diana escogió nos indica que, como ella lo indicó, que los niños casi nunca elegían, más bien nunca elegían sus propios textos para leer, ya que la maestra era el que escoge los libros sola, sin preguntarle a los alumnos qué le gustaría leer o qué tema les interesa, sino que ella es la que decide, qué cree que es mejor para los niños. También nos indica que también hay casos en que los niños pueden elegir los libros, pero las maestras tienen que aprobar su elección, es decir, casi los alumnos no tenían libertad, como que digamos así, sino que más bien la maestra imponía qué tipo de texto tenían que leer. A veces también la maestra a veces no solo la maestra, sino como lo indicó la compañera Diana, las autoridades más grandes, ya sea el director o incluso mismo viene del Ministerio de Educación, a veces viene un cronograma, entonces ahí vienen imponiendo ya qué textos se deben usar ya. Entonces, en resumen, este texto no, o sea, este párrafo no muestra que casi siempre los libros escolares se eligen sin tomar mucho en cuenta la opinión de los niños o qué, cuál es su, eh, cuál es su interés por la lectura. Entonces, esto es más o menos lo que también capto del párrafo que la compañera Diana compartió. Bueno, el fragmento que yo elegí es de la página de lado, del segundo párrafo, que dice, debido a que se necesita tanto tiempo, hay un alto valor educativo, tanto en la actividad en sí como en los libros elegidos para la discusión, lo que significa que las sesiones de dime nunca pueden ser un asunto de rutina diaria. Actualmente en la mayoría de las clases de los niveles más altos de primaria son afortunadas y pueden tener una cada 2 semanas. En sí, lo que yo pienso de este fragmento es que nos dice algo importante porque muestra que la elección de los libros en las secciones de Dime debe hacerse con cuidado y con obvias razones educativas poderosas, que no solo se trata de solo leer el texto del canon,
sino escoger aquellos que les interese y formen a los niños. Si solo se eligieran libros clásicos, la lectura sería como menos cercana y motivadora. En cambio, al incluir obras significativas para los estudiantes, se fomenta la lectura y se lleve más el cuento y la perspectiva. Respecto al párrafo que la compañera compartió, la sesión Dime son espacios eh, de conversaciones sobre la lectura en la cual sirven para desarrollar lo que es nuestro pensamiento crítico o incluso la comprensión del texto. Estas no son como que digamos clases tradicionales, por decirlo así, sino que son momentos en donde un grupo de personas dialogan y intercambian ideas entre todas las personas que están ahí. Entonces, en sí, este fragmento nos plantea que estas sesiones tienen un gran valor educativo, ya que las actividades que se realizan con los libros son como es leer, conversar, interpretar, incluso imaginar, pero también aquí que nos indica que no, el tipo de trabajo requiere también bastante tiempo porque a veces necesitamos un compromiso o incluso preparación para que nosotros podamos lograr entender o captar el texto. Además, aquí también menciona que en la mayoría de las escuelas, especialmente en los cursos más altos de primaria, se puede tener algunas sesiones así, o sea, estas sesiones más lo practican los niños más adultos que tienen un pensamiento más crítico. Entonces, esto es lo que nos indica este párrafo, que estas secciones son muy importantes para la lectura. Bueno, yo escogí el punto 3, honrando los gustos de los niños, así como los niños hablan mejor cuando saben que todo es honorablemente comunicable. También su disposición mental, su actitud hacia la conversación formal será positiva y favorable si saben que sus gustos se tomarán en cuenta. Esto significa que la maestra debe manifestar interés en que también las elecciones de los niños sean parte del proceso de la selección de los libros, ay, de los libros de Dime. Bueno, yo creo que esta parte, este párrafo, destaca lo que es la importancia de honrar los gustos y las preferencias de los niños dentro de, bueno, del proceso educativo, reconociendo que cuando los pequeños se sienten escuchados y un tanto comprendidos, su disposición mental y su actitud, bueno, hacia la comunicación y lo que es el aprendizaje se vuelve un tanto positiva y participativa. Más que todo se menciona que los niños hablan mejor y se expresan con mayor confianza cuando saben, bueno, que sus opiniones y los intereses y los gustos son valorados, ya que pueden comunicarlos libremente. Y bueno, en este sentido se subraya que, bueno, la manera, bueno, ay, perdón, que la maestra o, bueno, el educador o el docente tiene un papel muy fundamental, ya que, bueno, esto manifiesta en un interés genuino, por lo que los niños, bueno, les gusta y les llama la atención al ser, este, al ver que le están permitiendo que sus elecciones también formen parte de lo que es una decisión en el aula, como la selección de algunos libros, algunos cuentos y bueno, algunas actividades a los temas que se desarrollan dentro de un aula. Bueno, yo creo que de esta manera se promueve un ambiente educativo inclusivo, ya que los estudiantes se sienten parte activa del proceso, bueno, de enseñanza y aprendizaje en el que no solo se mejora la comunicación entre el docente y alumno, sino que también esto fortalece lo que es el autoestima del niño, del respeto mutuo eh, y el sentido de identidad del niño hacia su entorno escolar. Bueno, con respecto al párrafo que la compañera mencionó, donde dice que es honrando los gustos de los niños. Pues aquí yo veo que prácticamente aquí lo importante es respetar y valorar los gustos que los niños tienen en este proceso de aprendizaje, especialmente cuando estamos hablando de la lectura. Cuando los estudiantes sienten que prácticamente ellos son escuchados, sus preferencias son tomadas en cuenta, ellos se involucran mucho más y participan más bien
con bastante entusiasmo, quizás conversan más y ese es prácticamente un mejor método de aprendizaje. Prácticamente yo lo que puedo notar aquí, como nos ha dicho este capítulo, es que nos enseña que educar no es imponer, sino más bien acompañar. Cuando los niños se sienten que su voz importa, pues ellos aprenden con más libertad y sobre todo con mucho más sentido. Es por eso que prácticamente eh, esto, incluyéndolos, yo pienso que eso fomenta la motivación y ayuda prácticamente a que ellos se relacionen con más confianza. En este caso, pues, por eso la maestra debería, en este caso, ser una guía, ¿no? O sea, no sé, o sea, no solo se trata de dejar que los niños elijan cualquier cosa, ¿no? Sino de acompañarlos, tal vez discutir, o sea, no pelearse, sino conversar, ¿no? Hablar, ¿no? Ayudarlos a descubrir por qué tal vez ciertos libros pueden ser mejores para ellos, cuáles no. Entonces todo eso hay que tener en cuenta al momento de que, como ya dijeron, pues que los niños elijan pues lo que ellos quieran leer, ¿no? Siempre, en este caso, con la supervisión, ¿no? O del consenso de todos. Bueno, yo elegí lo que son la elección de la maestra. En los años anteriores a que el sistema de examen público tomara el control y especialmente en escuelas primarias, donde las maestras son frecuencia, tienen la libertad de elegir, la tendencia era que las maestras eligieran tanto para leer en voz alta como para estudiar en clase. Una combinación de libros favoritos conocidos que ya habían demostrado tener éxito y otros recientemente descubiertos que excitaban el entusiasmo de la maestra, de modo que no podía esperar para probarlos en clase. No importa cuándo bien puedan funcionar en esas manos de una maestra experimentada, estimular a los niños a lo que lean lo que la maestra desea. No es suficiente. En las manos de una maestra débil o pobremente informada o de una a quien se le interesa la lectura literaria. Esto puede ser desastroso para los niños. En esta de aquí, dice que la maestra, antes de dar su clase, debemos de ver de qué libro vamos a tratar. También vemos lo que es los libros que hay chicos que no les gustan, se duermen, no entienden lo que es la clase, ¿sí? Por eso dice, probablemente la maestra no esté preparada. Pero, ¿qué quiere decir que una maestra puede estar preparada lo que es en clase? Para que los chicos le tomen la importancia de lo que es en su clase, ya que la profesora haga una pregunta y ellos digan, sí, esto es, o sea, conteste. Recuerden que lo que estamos leyendo hoy en día es que un conversatorio que los estudiantes tengan lo que es la imaginación en leer estos libros, ya que no sea por obligación, sino por que ellos les guste lo que es la lectura. Sí, aquí está igual que un párrafo anterior que había leído otra compañera. Asimismo, nos indica que las maestras podían elegir los tipos de libros para cada clase según el gusto de ella, más no bien el gusto del estudiante, pero aquí también nos advierte un poco que si solo escogemos los libros por el gusto, supongamos, del docente, esto puede ser o sea, puede ser un poco malo para el estudiante, ya que el estudiante no se siente a gusto, no le llama la atención, entonces es un poco difícil captar su atención y que el estudiante pueda adquirir los conocimientos que no plantea el libro, porque también aquí los niños necesitan que se tomen en cuenta sus intereses y sobre todo lo que son sus necesidades, por eso es que dice que puede ser un poco malo porque los niños no se sienten seguros con el libro y por ende no le ponen un interés y prácticamente no van a aprender lo que el libro le está tratando de informar. A ver, el fragmento que yo escogí dice, a veces los niños pueden aprender tanto de los errores que cometen como de la guía que recibe su maestro.
Durante las primeras sesiones de Dime es útil incluir un libro elegido por los niños, aun cuando este parezca una elección claramente equivocada. Yo elegí este fragmento porque el autor explica que durante las primeras sesiones del método Dime es útil incluir un libro elegido por los propios niños, incluso si a la maestra le parece una elección equivocada. La idea principal es permitir a los niños escoger. Esto demuestra que la maestra respeta sus gustos y opiniones, fomentando así su autonomía lectora y la confianza en los niños. Además, Chambers señala que esta práctica suele tener dos posibles resultados. La primera, la maestra descubre a través de las conversaciones que el libro elegido por los niños tiene un valor mucho más grande o un interés del que ella pensaba. Y el segundo es que los niños aprenden que el entusiasmo por un libro no simplemente significa que sea bueno para todos, sino que cada lector puede tener una experiencia distinta. Esto nos, bueno, nos enseña a permitir que los niños, bueno, elijan sus propios libros, aunque a veces esto parezca una elección equivocada, ¿no? Pero aún así sigue, bueno, esto fomenta lo que es el aprendizaje, el respeto, el diálogo entre el maestro y alumno, que haya una conexión, bueno. Y creo que a través de lo que es esta experiencia, bueno, los niños aprenden a reconocer sus propios gustos y a no seguir una orden como tal, sino que también esto les ayuda a ser un poco libres, a que reflexionen sobre lo que leen y que, bueno, puedan comprender más que todo lo que les gusta necesariamente, lo que es adecuado para ellos. Y bueno, la maestra también aprende de los estudiantes. Esto es mutuo, pues, y realmente yo creo que esto fortalece lo que es la capacidad de escuchar y, bueno, guiar también con lo que es con la empatía. En conjunto, bueno, a esta práctica, ya que convierte el error y la conversación en herramientas muy valiosas para lo que es el crecimiento educativo y personal, pues, de los niños. Es, Así como está diciendo la compañera prácticamente, que los niños también, equivocándose, también aprenden mucho, porque prácticamente allí se les da la oportunidad de que ellos puedan reflexionar y descubrir por ellos mismos las cosas. Y asimismo en este fragmento prácticamente los niños se les permite que, como les estaba diciendo, desarrollen un criterio propio. Aprenden a reconocer que las lecturas son muy enriquecedoras y que, como les digo, equivocarse también es algo es como parte del proceso para poder aprender. Entonces, es lo que yo puedo corroborar con respecto al párrafo que la compañera ha leído. sí, yo escogí este párrafo que es el título El tiempo entre la lectura y la conversación. Dice, una maestra no puede esperar la misma madurez en la respuesta de los niños cuando se acaba de leer un libro por primera vez y cuando ha pasado un tiempo entre la lectura y la conversación y los niños han tenido oportunidades de rumiarla un poco. Yo escogí este párrafo porque nos quiere decir que los niños no van a dar la misma respuesta justo después de leer un libro. Por ejemplo, si un niño lee por primera vez el libro y le preguntas algo, él va a decir que sí le gustó y nada más, pero si ese niño más después vuelve a volver a leer el texto, ahí le vuelves a preguntar qué le pareció el texto, entonces él dice que estuvo interesante, que encontró estos valores y todo, o sea, se vuelve un poco más detallista. Cuando acaban de leer y sus ideas y sus opiniones,
todavía son un poco, como que digamos, frescas. Cuando uno termina de leer un texto, te acuerdas rapidito lo que dice el texto. Y también al momento que pasa el tiempo, aunque sean unos días ya los niños pueden ir reflexionando, pueden recordar la historia, incluso los detalles de que tenía este texto y ahí van pensando de que le gustó, no le gustó, y ahí ellos van así, van siendo un poco más críticos sobre la lectura, de cuáles eran sus detalles. Como dice la compañera, no, el tiempo entre la lectura y la conversación que vuelven a hacer la maestra con los niños, pues es importante, ¿no? Porque así los niños, pues tal vez profundizan más en el tema, ¿no? Como ya se dijo, ¿no? Si apenas comienzan a leer, o sea, piensan a dar lo que pensaron, apenas acaban de leer, pues va a ser tal vez va a ser una conversación muy superficial, ¿no? O sea, no va a haber algo por lo que realmente pues se pueda eh, algo relevante, ¿no? Sacar algo relevante. Más al contrario, pues si pasan varios días, tal vez el niño pues va pensando, ¿no? En lo que se ha leído, le va quedando, va recordando tal vez si tiene algo que ver con el mismo, entonces la conversación pues va a ser un poco más profunda. Por eso es muy importante dejar eh, un pequeño espacio para que los niños piensen o, sí, o vuelvan al texto antes de hablar de él de nuevo con la maestra o con sus otros compañeros. Yo pienso que en los dos capítulos, los más importantes o ambos casos, es que hay aprendizaje. Hay en estos capítulos nos dice que prácticamente no es de imponer una lectura, más bien, sino que también se debe de respetar que los niños también aporten o decidan también, y que no quiere decir que porque lean algo va a influir en sus pensamientos o en su vida o el autor le va a imponer lo que hacer. Y también, pues, donde nos dice que a veces es no a veces, es así, es importante luego de leer algo poderlo dialogar con otras personas, porque quizás allí se entiende mucho mejor, se interpreta mucho mejor, lo que tú piensas se puede concluir lo mismo con otra persona, como no puede ser así, la otra persona puede tener otro criterio, pero sin embargo, esa lectura o ese libro ha quedado bien analizado, quizás hasta con mucho más importancia, y uno ahí puede desarrollar mucho mejor si uno sabe del tema a no saberlo. Entonces, eso es lo que yo pude apreciar en estos dos capítulos. Bueno, gracias, licenciado. Este ha sido nuestro análisis del capítulo número 10 y número 11.